Hey, ¿qué onda? Bienvenido a este espacio donde encontrarás ese impulso de energía que necesitas para alcanzar tus metas, para cumplir tus sueños. Yo soy Israel Cruz y comenzamos. Hola, ¿qué tal? Hoy estoy con mi querido amigo, el maestro Oscar Salomón, que tenía ya tiempo que lo quería entrevistar. Maestro Oscar, bienvenido al podcast. Muchísimas gracias, mi querido Israel. Qué gusto, qué placer estar contigo y con todos los que nos escuchan. Gracias, maestro. Háblenos un poquito de usted. Trabajó en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Hoy está en su bufete de abogados. Platíquenos un poquito. Y fíjate, mi querido Israel, que tuve el privilegio, la oportunidad de estar sirviendo a nuestro país como director de área contra la trata de personas en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Una experiencia, sin lugar a dudas, muy gratificante, el poder ayudar a todas las personas que estaban siendo víctimas de ese delito. Y también fíjate que desde que salí de la carrera, siempre tuve este acceso, gracias a Dios, a impartir también justicia, obviamente, a través de los servicios que damos aquí en la firma, en Cortes Veritas Abogados. Y estoy presidiendo también una organización que se llama Restaurando México, que tiene como finalidad visibilizar grandes problemas que muchas veces están ahí, que no se ven a simple vista o que quizás no se quieren ver, como es la trata de personas, el abuso sexual infantil, la pornografía infantil. Y entre esos temas ahí estamos, gracias a Dios, dándole, en este caso, pues obviamente, impartiendo justicia. Claro, temas muy importantes, sobre todo porque hay muchas personas que desconocen varias cosas, por eso estamos aquí, para poder ayudarles a comprender ciertos términos. ¿Cómo lo podemos encontrar en redes sociales? Estoy como Salo-CF en Instagram, en las demás redes sociales como Facebook estoy como Maestro Oscar Salomón Cortés Flores, la página, mi personal es Salomón Cortés, y en Twitter estoy como Oscar Salomón Cortés Flores. Ahí con muchísimo gusto podemos seguir interactuando. Claro, pues a todos los que nos escuchan y los que nos ven aquí a través de YouTube, vamos a dejar el enlace o los enlaces en la descripción para que puedan contactar al maestro Oscar. Maestro, ¿por qué el lenguaje de los abogados, el lenguaje de leyes, es tan complicado? Fíjate que esa es una excelente pregunta. Yo creo o le atribuyo quizás un nivel de complejidad a los términos tan técnicos que muchas veces se dan en las leyes y que corresponde quizás un poquito a lo que establece la historia del derecho. La historia del derecho mexicano viene desde el derecho romano germánico y muchos de esos términos inclusive son adecuaciones del lenguaje en ese entonces utilizado por los romanos, latinismos, que hasta la fecha llegamos a utilizar. Por ejemplo, cuando se habla de la litispendencia, litisconsorcio, jurisdicción, jurisprudencia, todo ese tipo de términos pueden resultar un reto y que finalmente pues tiene su raíz en eso, ¿no? El léxico jurídico en específico es muy técnico, aunque hoy en día déjame platicarte, Isra, que existe ya una tendencia de hacer accesible en un lenguaje coloquial, común y corriente, no solamente las sentencias, por ejemplo, de los jueces. Antes leer una sentencia del juez y el que interpretaba las sentencias de los jueces era el abogado, porque conocía los términos y tenía que explicarle al cliente en un lenguaje sencillo. Hoy ya se habla de las sentencias de fácil lectura, donde precisamente se entendió que no estaba llegando el mensaje a los justiciables y de cierta manera bajar un poquito el nivel en el sentido de los tecnicismos para llegar a tener el mensaje contundente. Claro, se lo pregunto porque en muchas ocasiones yo he visto cantidad de documentales que existen en las redes donde las personas no logran comprender de lo que se les está acusando, precisamente las sentencias, los veredictos, cómo le habla el juez o cómo le habla el abogado. Se vuelve bastante grande, mucho mayor el problema al no comprender el lenguaje. ¿Qué tan importante es que se pueda traducir estos términos a las personas de a pie comunes como nosotros? Yo creo que es una de las labores más importantes del abogado. Si bien es cierto, el abogado tiene que estar preparado en la utilización de un léxico jurídico profesional, vanguardista, a la par de lo que los jueces puedan realizar, en el ejercicio de mi profesión yo me he dado cuenta que una cosa es lo que se ventila en los juicios y otra cosa es ya aquí en el despacho con los clientes y la explicación que uno tiene que darle a los clientes. En algunas ocasiones tenemos que recurrir a términos coloquiales
o inclusive a deformar un poquito las figuras jurídicas como nos las enseñaron para explicarle propiamente al cliente de qué se trata. Fíjate que algo que pasa, te platico rápido, mi querido Israel, es, por ejemplo, cuando hablamos de un juicio de alimentos. La gente piensa que cuando se habla de un juicio de alimentos es única y exclusivamente comida. Pero la palabra alimentos en un contexto coloquial es muy diferente en un contexto jurídico. La palabra alimentos en el contexto jurídico implica la vivienda, el vestido, la recreación, la comida, la salud, la escuela. Entonces es un concepto bastante más amplio. Entonces creo que el abogado, el abogado que, digamos, de cierta manera tiene un impacto en la sociedad, es aquel que sabe, como el término que utilizaste me encantó, traducir de un léxico jurídico profesional a un léxico coloquial para que entonces las personas puedan entender de qué estamos hablando. Estaba viendo unos documentales hace unos días y precisamente creo que uno de los, no sé si existan casos más difíciles como esos, pero veía el caso de una persona de origen indígena. Entonces se le complicaba a él expresarse en idioma español y al abogado se le complicaba traducirle los términos. Entonces, a pesar de que consiguieron un traductor, el hacer esta transición entre los tres resultaba bastante complejo. Entonces, sí, muy complejo. Para las personas que recién van graduando de esta carrera, ¿qué consejo cree que sería útil en casos como estos, por ejemplo? Sí, yo creo que uno de los elementos más importantes es regionalizar nuestra profesión. En pocas palabras, es conocer el contexto donde se va a postular litigios, donde vamos a ejercer la profesión. Si en el contexto en el cual se va a desarrollar la profesión se advierte que quizás hay personas de comunidades indígenas, un excelente abogado sería el que inclusive sabe por qué no hasta hablar la lengua, ¿no? Él sabe traducir ciertas palabras o sabe utilizar ciertas palabras que pueda ser sencillo. Y también otra cosa es el estudio de la cultura, inclusive de la sociedad propiamente. No es lo mismo hablar, por ejemplo, con un cliente doctor, ¿no? Que tiene un grado profesionista, que se ha preparado, que ha estudiado, que maneja su propio léxico, su propia, digamos, sus propios idiomas, ¿no? Muy particulares de su profesión, a hablar con una persona que quizás no tiene toda la preparación básica terminada. Entonces, el abogado, lejos de pecar de soberbia, tiene que adecuarse en específico al nivel de los clientes, porque lo que el cliente quiere saber, en pocas palabras, es, ¿se resolvió su asunto o no? A veces los abogados damos un poquito de vueltas en los temas, precisamente porque estamos acostumbrados a ese tipo de utilización de los léxicos, pero la mejor manera, el mejor consejo que puedo darles es estudiar al mercado, estudiar a la sociedad, a las personas que se les está brindando el servicio. Imagino que también el término del vocabulario tiene que ver para evitar también ciertos conflictos como ambigüedades, en caso, ya que tienen que ver en diálogos con el otro abogado o con el otro juez. Amplíenos un poquito también más el panorama respecto a esto. Y acabas de dar en el clavo, esto es algo fundamental. Fíjate que está pasando un fenómeno aquí justamente en el Distrito Judicial de Puebla, donde se acaban de aprobar hace 2 años aproximadamente ya la entrada de los juicios orales en materia familiar. Y los abogados que litigábamos en materia familiar veníamos de todo un sesgo de escritura, ¿no? De que así se litigaba, así se presentaban los asuntos en cuestión escrita, y estábamos acostumbrados a la utilización de términos. Pero ahora con la oralidad familiar lo que se busca es quitar las formalidades. En ese punto en específico, mi querido Israel, yo estoy en desacuerdo, porque justamente cuando se quitan las formalidades y la utilización de un léxico hiperespecializado, caemos en lo que acabas de comentar, ambigüedades, donde pareciera ser que lo que ya se estaba haciendo bien, por quererlo hacer quizás más incluyente o que se entienda mejor, se pierde la parte hiperespecializada. Voy a llevarlo quizás a un término más, no es lo mismo hablar, por ejemplo, de los huesos en materia general, a hablar, por ejemplo, del radio, ¿no? O hablar del cúbito. O sea, ya es algo muy especializado. Entonces, pareciera ser que ese es uno de los retos que estamos enfrentando muchos abogados, de que yo coincido que debe de haber una cuestión incluyente para que el ciudadano de a pie lo conozca,
pero en los tribunales tenemos que ser específicos, porque si no caemos en la ambigüedad, caemos inclusive en llegar a este punto donde no está determinado lo que se persigue, lo que se busca. Y a veces los jueces tienen que regresarse un poquito, pedir aclaraciones, por ejemplo, que no tendrían lugar si utilizáramos un léxico especializado. Entonces yo creo que aquí aplica llamémosle esta ley, donde que hay que ser especial con los especialistas y hay que ser general con los demás, ¿no? Claro, yo tuve un caso, o mejor dicho, me tocó experimentar una situación hace un par de meses. Yo tuve un accidente, choqué contra una moto. La otra moto, pues, no le pasó nada, se dio la fuga. Yo sí caí y tuve una fractura en la pierna. Entonces llega a fiscalía, al hospital, a levantar el reporte y me dice, ¿cómo fue? Cuéntame cómo fue el accidente. Digo, bueno, la moto me rozó de frente y cuando se acercó me pegó aquí. Bueno, estaba dándole algunos detalles y me dice, espera, te rozó, te pegó, te chocó. Empezó a decirme un montón de términos para que yo fuera más específico cómo sucedió el accidente. Entonces, en este caso también el abogado debería de ayudar o no, porque se puede interpretar como también el abogado está poniendo palabras en la boca del cliente. ¿Cómo se maneja eso? Fíjate que ese es un punto muy interesante cuando se trata de delitos o la comisión de delitos y en otras materias, por ejemplo, materia laboral, civil, familiar, la utilización de ciertos términos cambia todo. Entonces sí, en efecto, el abogado lo primero que tiene que hacer es verificar con el cliente, ¿no? Este ejercicio que hizo la fiscalía contigo para fines y efectos legales, pues sí, no es lo mismo un rozón a un impacto, ¿no? O no es lo mismo una barrida de frenado de las llantas a que simplemente derrapó las llantas, por ejemplo, ¿no? Entonces sí, el abogado tiene que ser muy quirúrgico, por decir un término, para saber qué palabras se va a utilizar en las redacciones o en las narrativas, porque eso cambia absolutamente todo. Te voy a llevar a otra materia que nos pasa aquí mucho en el despacho. Cuando alguien dice me despidieron, la ley dice que tiene que estar esa descripción del despido perfectamente circunstanciada. En otras palabras, modo, tiempo y lugar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuándo pasó? ¿Cómo pasó? Y en esas narrativas, cuando estás del lado de la empresa, pues buscas el error, la utilización de la ambigüedad, las palabras que no van ahí. Y cuando estás del lado del trabajador, buscas ser lo más puntual y específico para llegar a decir, sí, me despidieron. Entonces es verdad que la utilización del término varía todo. En este caso, el abogado podría ayudar a las personas o debería. Sí, debería ayudarlo. Obviamente dependerá naturalmente cómo se presente la denuncia. En este caso, bueno, el primer contacto que tiene Fiscalía contigo pues es por el hospital, ¿no? Pero sí, el abogado tiene que estar ahí inclusive. Yo lo que hago en el despacho es presentamos denuncias por escrito, porque muchas veces en las narrativas se pierde esa hilación y es normal. La víctima que sufre un delito muchas veces pierde la hilación de los hechos y no hay nada como sentarse, plasmarlo y entonces presentarlo. Manejando un poquito esta línea en cuanto a traducir, en cuanto a ayudar al cliente, ¿qué tan importante crees que sea tener empatía con el cliente? En cuanto a, por ejemplo, sufrió un traumatismo, está en shock o sufrió un robo, un delito, o fue, en este caso, como tú tuviste la experiencia en la CNDH en cuanto a abusos, ¿cómo se manejan esos problemas? Híjole, creo que es una excelente pregunta. Yo creo que sí, el abogado debe de tener empatía, sí, y hasta cierto punto. Muchas veces pasa que en el apasionamiento de los asuntos puedes llegar a perder un poquito la objetividad o inclusive llegar a perder la línea profesional. Ahora, esto no está peleado con que seamos empáticos con el caso o que inclusive el caso nos duela. Déjame platicarte que en la experiencia que tuve en CNDH, la primera semana, mi querido Israel, era llegar al departamento y llorar de impotencia por los casos tan horribles, cruentos, difíciles, duros, que nunca llegan a las principales noticieros, pero que están ahí, que son víctimas reales y que de cierta manera uno va haciendo como un caparazón, ¿no? Se va poniendo un caparazón para no perder esa objetividad en los asuntos. Entonces sí,
El abogado, un buen abogado debe de ser empático para entender el problema, pero debe de ser fuerte para representar el problema ante los tribunales, ¿no? Porque si no, pues imagínate, nos echamos a llorar todos, ¿no? Entonces, creo que es una cuestión ahí dual que se debe de manejar bien también hasta por salud mental. En cuanto a ustedes como abogados, ¿qué tanta resistencia o qué tanta firmeza deben presentar cuando están frente a un acusado? Por ejemplo, tú estás defendiendo a un cliente que sufrió abuso y tienes el acusado enfrente y a veces la impotencia quizá te da ganas de llorar o no sé, X emoción que puedes reflejar. ¿Cómo manejar y qué hacer? ¿Se puede o no se puede demostrar emociones en esos casos? Claro, yo creo que ahí depende mucho el asunto o el caso y la estrategia que uno quiera plantear. Hoy en día con la oralidad, y lo vemos como en las películas americanas, con esta parte de la teatralidad que se da un poquito en los juicios, también se está aplicando en nuestro país. Sin embargo, decir que la firmeza de un abogado, la firmeza y contundencia, no solamente es en cuestión de los argumentos, sino cómo desarrolla ese argumento. Entonces, inclusive hasta la comunicación no verbal, ¿no? La parte de las posturas, la parte de cómo se coloca, la utilización de la voz, etcétera, sí son determinantes porque muchas veces eso hace el cambio del juego, ¿no? Si uno va a una audiencia y ve a un abogado que tendrá la razón pero está titubeando, pues entonces uno dirá, me enfoco más en cómo titubea en lo que está diciendo, ¿no? Entonces sí es verdad, el abogado tiene que plantarse firme, conocedor del caso, conocedor de los argumentos, que los argumentos hablen, que sea más el tema jurídico que el tema quizás de decir, esta es una persona tremenda, ¿no? Pero esa es la situación que el abogado debe de cuidar al momento de esgrimir sus argumentos. Entiendo. En ocasiones, los abogados suelen ser intimidantes. A las personas les intimidan los abogados, ¿no? Y a veces se cree que al ver un abogado es porque ya está en problemas, porque cometió un ilícito, un delito, que creo que también son términos bastante diferentes, ¿no? Entonces, ¿por qué sucede esto? ¿Y qué una persona común, qué debería de hacer cuando dice, ¿sabes qué? Te voy a traer a mi abogado. Claro. Yo creo que esto responde quizás un poquito a las viejas usanzas del derecho. Cuando antes veíamos al abogado o el abogado estaba acostumbrado a representar que ahora sí viene la consecuencia de veras, ¿no? Y a veces también el abogado, abusando un poquito de esa situación, pues hacía cuestiones ya hasta como tipo autoridad, ¿no? A mí me ha pasado en el ejercicio profesional que la gente se espanta mucho con la cuestión de que llegó un citatorio de un abogado, ¿no? Ay, es que me mandaron un citatorio, que no es un citatorio de una autoridad, simplemente es una plática conciliatoria, pero sí, es verdad, el abogado llega a ser intimidante muchas veces por lo que ha sido históricamente la figura o el papel de que te puede meter a la cárcel, de que puede realizar cualquier situación, etcétera, ¿no? Pero no tanto así por lo que realmente sea, ¿no? Entonces, ¿qué hacer cuando viene un abogado? Pues bueno, de entrada, decir que los únicos que pueden tener consecuencias legales reales es la autoridad. Si viene un mandamiento por escrito de parte de la autoridad, pues ahí sí hay que pensarlo, ¿no? Pero un abogado en realidad muchas veces hace funciones de conciliador. Entonces hay que verificar en qué plano viene el abogado. El abogado no puede agarrar a nadie y llevárselo a la cárcel en el momento. Ya cuando trae la autoridad es ahí donde cambia. ¿Y qué sucede, por ejemplo, en el caso cuando sí hay que dar noticias difíciles? Sí, este es un tema fuerte. Fíjate que nosotros en específico en el despacho, pues lo que tratamos de hacer es, primero que nada, algo que nos caracteriza es ser honestos. Ser honestos con el cliente desde el principio. Porque si uno es honesto desde el principio, va aligerando quizás la carga emocional del cliente al momento de estar frente a una mala respuesta, una noticia no tan buena. A veces pasa que a los abogados, mi querido Israel, nos ven como magos, ¿no? Como de que de repente sacamos del sombrero y tal, listo, su asunto se resolvió. Y algo que hay que explicarle a la gente cuando viene a los despachos es decirle, bueno, no somos abogados, digo, no somos magos, ¿no? En realidad, si el asunto se puede, se va a hacer esto. Si no se puede, vamos a ser honestos desde el principio y decir, ¿sabe qué? No se puede por más que uno quiera.
Entonces yo creo que la mejor manera de preparar una mala noticia con un cliente es siendo honestos desde el principio y en cada parte reportarle al cliente, porque de esa manera se sabe el trayecto de una buena o una mala noticia, ¿no? Es decir, se va generando una expectativa en el cliente, ya sea si vamos bien o también se le va avisando, sabe que tenemos este problema, hay que solucionarlo, etcétera, ¿no? Dentro de las malas noticias, creo que también podríamos diferenciar en unas malas noticias y muy malas noticias, ¿no? Pero me refiero a, por lo menos aquí en nuestro país no existe la pena capital, pero se pueden dar cadenas perpetuas, por ejemplo, o quizá no es lo mismo que te den 5 años a que te den una perpetua. Entonces, cuando te toca dar malas noticias a ti, malas noticias por así decirlo, o sabes que perdimos el juicio, o cuáles han sido las peores noticias que te ha tocado dar. Fíjate que una de las peores noticias que me tocó dar fue precisamente en un asunto de un trabajador que llevaba pues más de 25 años en una empresa. Y la mala noticia vino por otro abogado que había llevado el asunto, que no había sido honesto con el cliente, que le había dicho, no, mire, vamos a ganar los millones, no se preocupe. Cuando a mí llega el caso, yo sí tuve que decirle, ¿sabe qué? No tenemos de otra más que negociar. Oiga, pero me habían dicho que yo iba a ganar, y eso para él fue una mala noticia porque tenía una expectativa muy grande monetariamente, pero también era el trabajo de toda su vida. Imagínate, más de 25 años en una empresa y que él había sido pues en realidad un buen trabajador, ¿no? Entonces, esa fue una de las malas noticias que yo recuerdo ahorita en este momento que tuve que dar, donde la expectativa quizás no era la más idónea, la más ideal. Otra mala noticia que me tocó dar en un asunto no muy lejano, reciente, fue precisamente que hay un momento donde haces todo bien, ¿no? Realizas tu trabajo bien, pero la autoridad es la que ya no hace bien el trabajo. Y ese tipo de noticias son las más duras porque uno sabe que hizo el trabajo, pero es la autoridad la que no está respondiendo como debería de responder. Pasó en un caso donde una de las juezas, que omito nombres obviamente, por un inactuar, en este caso en un juicio de guardia y custodia, por no haber hecho bien las cosas, la contraparte se llevó a los niños. Nosotros esperanzados y confiados de que no iba a suceder. Entonces fue un martirio para rescatar a esos niños, se los había llevado a otro estado, tuvo que entrar Guardia Nacional, bueno, ahora sí que de película, y ya después nos tocó dar la buena noticia, pero en ese trayecto, pues obviamente escuchas a la persona llorar, te haces empático con ella porque dices, oiga, es que hicimos todo, ¿no? Aquí fue un problema de la autoridad. Entonces esas son las noticias quizás más de impotencia que te generan, ¿no? Claro, y en esos momentos, como mencionábamos en un principio, que quizá hay que demostrar empatía, pero también firmeza. ¿Ustedes como abogados pueden utilizar términos como tranquila o tranquilo, todo va a estar bien? ¿O cómo se maneja precisamente? Sí, porque quizá nosotros como familiares o como conocidos podríamos decir, tranquila, ya se está resolviendo, pero ustedes que tienen conocimiento del caso, ¿cómo se maneja ese tema? Digo, independientemente del punto en específico del tema, en algunos casos yo sí he utilizado el tranquilo, ¿no? O el decirle, vamos a promover un recurso, vamos a promover un amparo, darles esa esperanza sin darle una promesa falsa, ¿no? O sea, por eso te digo que la verdad es que cuando eres honesto desde el principio, llega un momento en que ya no tienes que hacer correcciones de discurso, sino simplemente seguir con el discurso. ¿Se acuerda que yo le había comentado que esta era una posibilidad? Es como cuando yo le digo a veces que me comparo un poquito con los doctores. El doctor llega antes de la cirugía y te dice, vamos a operar, vamos a hacer esto. Pero fíjese que existe el riesgo de tal. Entonces ya con eso uno mentaliza quizás al cliente de que puede haber un problema, pero que vamos a hacer todo lo posible para que ese problema no suceda. Nos pasó igual en un caso, te platico rápido, contra una aseguradora. El asunto estaba ganado desde el inicio. En las audiencias veíamos cómo íbamos a ganar y de repente nos pasa que la jueza nos dicta una sentencia en contra. Entonces, pues obviamente con el cliente nos volteamos y
Y la primera respuesta fue, o más bien el primer pensamiento mío fue, ¿cómo pasamos a esto? ¿Cómo llegamos a esto, no? Lo que te decía, hicimos todo bien. Entonces con el cliente fue con firmeza, con seguridad, decirle, no se preocupe, vamos a tramitar un amparo y esto lo vamos a ganar. Y gracias a Dios, Irra, porque ahí sí puede decir que fue Dios, se logró ganar ese asunto. Nos dieron la razón, pero a través de un juicio de amparo, a través de una autoridad federal, y que a veces pasa que uno tiene que darle esa tranquilidad al cliente. No debemos demostrar como abogados, obviamente a mí me preocupaba, evidentemente por dentro decía, pero ¿en qué momento, no? Pero darle la firmeza a los clientes y la tranquilidad de que el asunto puede llegar a tener un cambio o una solución. En este podcast hablamos sobre habilidades blandas, ¿no? La idea es que las personas puedan desarrollar o aprender a desarrollar sus habilidades a través de estas historias. Hace unos años, en el 2011, se estrenó una serie que se llama Suits, La Ley de los Audaces, ¿no? Y fue muy famosa, ha sido muy hablada y o además ocupa fragmentos de esa serie para decir, tienes que verte como Harvey Specter, que era el protagonista, el abogado, camina con seguridad. ¿Qué tan cierto es con la realidad? Sí. Fíjate que esa serie la he visto como 2, 3 veces. Me encanta esa serie. A mí también. Hay que entender la serie en el contexto donde se da. Es en un contexto americano, con problemas de un contexto americano. Es un despacho hiper especializado en temas de competencia económica. Por eso vemos que tal empresa se fusiona con tal, ¿no? Es un despacho ahí distinto a quizás a los problemas de una sociedad no hiper económica, ¿no? Pero sí, platicando con algunos colegas que veíamos de la serie y con algunos colegas en Estados Unidos inclusive, hay cosas reales que sí se dan, que sí se suponen, pero hay otras cosas que es más la ficción y el clásico cliché del abogado americano, ¿no? La realidad es que en la cuestión de la abogacía o el ejercicio de la profesión, como lo ponen en esta serie, yo lo que advierto como profesionista es que no todas las cosas que ahí se ventilan o ahí se dan, pues pasan en la vida real como sucede, ¿no? Por ejemplo, en la clásica mesa de negociación, ¿no? Está el policía bueno, el policía malo, Harvey y Mike, ¿no? Y de repente es el clásico, ¿no? Que agarran el sobre, ¿no? Y lo avientan, ¿no? Y ahí está tu propuesta. En una mesa de negociación haces eso, las partes se paran, ¿no? Es más la trama de la situación, ¿no? O el clásico citatorio aquí, ¿no? Y te veo en la corte, ¿no? Entonces ese tipo de situaciones pues no se dan en la vida real. Hay algunas cuestiones que ahí sí ponen la oralidad, el tener la firmeza en los argumentos, el contrainterrogatorio, por ejemplo, que sí son reales, pero aquí sí, como cualquier otra profesión, hay muchas cuestiones de ficción. Claro, y lo comento porque muchas personas van con esta idea, ¿no? Compran esta idea de que así debe de ser el abogado y que así de fácil es también resolver los conflictos. Es como los que ven N cantidad de capítulos de una serie médica y creen que sucede lo mismo con la medicina. Incluso personas que van con la expectativa de que así van a ser cuando estén estudiando leyes. Para quienes estén viendo, sepan desde la perspectiva real de un abogado que está ejerciendo y sobre todo en nuestro contexto, en México, la diferencia que puede haber con esta serie, ¿no? Que digamos que hay cosas reales, pero no como lo acabas de mencionar. ¿Qué más podrías agregar? Por ejemplo, yo veo ahí que ahí se resuelven las cosas muy fáciles. De la noche a la mañana ya tienen la solución. Sí, claro. Sí, fíjate que este punto que acabas de comentar es muy chistoso porque en la serie te ponen que pareciera ser que hay solución para todos los casos, pero además que la solución siempre llega de una cuestión que no tenían prevista, ¿no? Que de repente vieron el caso fulano de tal y es un precedente y lo citan, o que Mike tiene la memoria fotográfica y que en la página número 357 está todo, ¿no? La verdad es que no es así. Los casos, un buen abogado lo que hace es que estudia el caso inclusive antes de ofrecer un precio. Yo lo que hago aquí en el despacho es que estudio el caso, veo la viabilidad del caso, verifico si es viable,
Y soy honesto desde el principio, mire, tenemos un alto porcentaje de ganar el asunto, o la verdad en este asunto hay que negociar, o de plano sabe que le va a salir más caro, decimos los mexicanos, el caldo que las albóndigas, ¿no? Entonces, eso es un estudio previo que se hace. Y si en efecto estas soluciones así de que de repente salen y que ya se ganó el caso, la verdad es que no, es un tiempo de preparación, hay que establecer las condiciones del caso, irlo presentando, irlo armando, estar preparados para los supuestos que se puedan dar. Y que, por ejemplo, ahí ponen los litigios que son muy rápidos, ¿no? Ya se fueron a la corte y ya está el citatorio y ya está todo. El tiempo procesal aquí en México de un caso, mínimo, un caso se lleva un año, mínimo, imagínate, te estoy diciendo, mínimo. Entonces, hay asuntos, por ejemplo, que llevan 2, 3 años sin resolverse. Y eso ahorita con la oralidad, ¿no? Pero antes, Isla, te estoy hablando que yo llegué a ver expedientes cuando hice mi servicio social en el juzgado. Llegué a ver expedientes de 10 años peleándose. Entonces, imagínate, ¿no? La justicia quisiéramos que fuera más pronta y expedita y a veces en realidad no es así. No, sí varía bastante, ¿no? Porque allá resuelven el caso en 3 días Sí. y a comparación de acá, digo, la realidad es totalmente distinta, ¿no? Claro. Cuando se trata de ese tipo de situaciones ya de la vida real, en vida práctica, ¿cómo manejas los tiempos, por ejemplo, con el cliente? Sabes que esto nos va a tardar tanto tiempo porque existe desesperación. La mayoría de las personas quieren resolver el problema lo más pronto posible. Sí. ¿Y cómo le haces que no se desespere? O no sé si te ha tocado también que a medio proceso algún cliente diga, sabes que ya no quiero trabajar contigo porque creo que tú eres el deficiente porque estamos tardando y me voy con otro abogado. Porque me imagino que suele pasar también. Sí, es muy común, es muy común. Fíjate que tanto los dos supuestos que mencionaste, el primero, el tiempo de la resolución del caso. Antes yo me atrevía a dar un estimado, pero al momento de iniciar mi ejercicio profesional me di cuenta que es el peor error que podemos hacer, porque, te repito, uno puede estar haciendo bien las cosas, pero de repente la autoridad, vas a la oficina de la autoridad, del juez o del secretario de acuerdos, el proyectista, y dice, oiga, mi expediente 1268 diagonal 2023. Ah, sí, déjeme lo busco. Y de repente te das cuenta que son pilas de expedientes. Entonces, lo que la ley dice, por ejemplo, 3 días para resolver un acuerdo. Oiga, llevamos 2 semanas, sí, pero mire cuántos tengo, ¿no? Y es donde muchas veces muchos abogados, por desgracia, alimentan este monstruo de corrupción donde por dar dinero, pues el expediente va subiendo, ¿no? En la fila de prioridades y que es una situación que nosotros no hacemos, ¿no? Pero lo que yo les digo a los clientes es, en lugar de darles tiempos estimados, les explico las etapas. Entonces les digo, mire, ahorita vamos en la etapa 1 de 5, por decir una cosa, ¿no? Ya llegamos a la 2, ya vamos a la 3, entonces eso va generando un poquito la expectativa. Y sí me ha pasado que hay clientes que como quieren resolver el asunto y como no nos prestamos ni a corrupción, ni a componendas, ni nada de eso, hay algunos que se llegan a desesperar. Al principio me pasaba que de repente, oiga, ya no tengo acceso al expediente, ¿por qué? Ah, es que ya lo cambié, Lic, porque me dijeron que este es más efectivo, más rápido. Y es esa competencia desleal, de que muchos profesionistas llegan, yo se lo resuelvo mañana. Pues obviamente con temas de corrupción. Yo siempre les digo a mis clientes, a ver, aquí estudiamos derecho, no estudiamos cuánto dinero hay que darle al secretario, ni sabemos ni las cuotas, ni nada de eso, no. Le vamos a resolver su asunto de una manera que sea contundente. Y esa es la realidad. ¿Cómo recomendarías que las personas que en estos momentos necesitan un abogado, cómo identificar un buen abogado? Ujule, yo creo que si tuviéramos esa respuesta, como esos memes, ¿no? Viviríamos en el Edén otra vez, ¿no? No, yo creo que, mira, un buen abogado se distingue por el profesionalismo que tiene. En específico, si dice, le llamo mañana, le llamo mañana. Si un buen seguimiento de los asuntos, que tenga un buen sistema de seguimiento. Nosotros hemos generado un sistema de seguimientos de notificaciones en tiempo real, donde cualquier cosita que pasa le estamos notificando al cliente y eso lo va un poquito calmando, ¿no? La verdad es que a veces nos rebasa y pues tenemos que estar haciendo llamadas, citarlos, etcétera, ¿no? Pero yo creo que también la mejor manera es encontrar un abogado que sea honesto y contundente desde el principio. Si se puede o no se puede,
¿no? Eso creo que ayuda mucho a distinguir a un abogado que dice, bueno, vamos a verlo en el camino, ahí vamos viendo, ¿no? Eso ya es otro tema. Claro, yo hace unos años estaba platicando con un abogado y en donde yo trabajaba en una agencia de publicidad y solíamos hacerle ciertos trabajos, trabajos de publicidad. Entonces estacionó un auto nuevecito, y llegó pues prácticamente a decirnos, sabes que hoy no es mi cumpleaños y me regalé este coche. No, pues felicidades, señor abogado, le felicito. Te voy a contar mi historia, me dice, cómo empecé. Y prácticamente todo lo que me contó fue una historia de corrupción. Lejos de ponerme feliz, pues me entristecí porque él me comentaba que, mira, en una ocasión me llegó tal problema. Yo le dije, mira, si tienes 60,000, 70,000 pesos, lo hacemos, si no, no. Y él me decía así, cuando me di cuenta ya tenía más de 150 millones de pesos en mi bolsa. Y lo comentaba como si fuera un hito, ¿no? Como un gran logro y cosa que realmente digo, wow, lo bueno que ya no está ejerciendo. Eso es, Sí, qué bueno. qué bueno. Pero cosas como estas, ¿te ha tocado enfrentarte con abogados corruptos, con corporaciones corruptas? ¿Qué tan común es? Fíjate que sí, por desgracia, aunque hoy el sistema está un poco ya más, digamos, como amarrado para ese tipo de cosas, se dan, pero ya no es tan sencillo como antes, o ya no hay tanta complicidad como antes. Son cosas no habladas, tácitas, que uno iba entendiendo. Cuando yo salí de la carrera y en mi tiempo de practicante o de pasantías, se sabía que para ir a notificar, la notificación no es otra cosa que dar la noticia de que empezó un juicio o de que se resolvió algo a una persona, se sabía que tenías que darle en ese entonces 200 pesos al diligenciario para que hiciera su trabajo. Entonces, era una cultura que tú llegabas, querías litigar bien y el diligenciario te hacía así como de, ¿y mis 200? ¿No? Wow. Estaba hablando de ese entonces, ¿no? Entonces, me tuve que enfrentar a ser un antisistema. Y muchos de mi generación empezamos con esa idea de decir, no vamos a dar un solo peso. Prefiero, aquí está su agüita, atenderlo bien, ser amable con la persona, a estarle dando algún tipo de corrupción ahí, porque se genera un monstruo que nunca acaba, ¿no? Me llegó a tocar ver, ya no se hace, pero en un juzgado aquí muy famoso, igual omitimos nombres y todo, que llegaba Navidad, mi querido Isra, llegaba a diciembre, y uno entraba al juzgado y un chorro de regalos, lavadoras, motocicletas, vaya, parecía de esas tiendas de fácil crédito, ¿no? Y cuando uno voltea y dice, pues, ¿para quién son, no? Y veías la tarjetita del abogado ahí pegada al regalo, ¿no? Entonces yo me acuerdo que en ese entonces llevaba a mis pasantes y les digo, miren, esta es la corrupción en todo su esplendor. Gracias a Dios ya no se estila, ya no se hace. Hoy en día ya es más, como todo es oral, pues ya da un poquito más pauta que cómo se graba, como hay una situación ahí, pues ya queda más en el resquicio, ¿no? Pero sí, la verdad es que fue un viacrucis enfrentarse en contra de ese tipo de situaciones y también de parte de los clientes, Isra. Claro. Me llegó a tocar clientes donde me decían, quiero quitarle la custodia a un cliente. Me dijo, quiero quitarle la custodia de mi hija a su mamá. Ah, ok, ¿y por qué? No, pues nada más porque quiero quitarle la custodia, porque me cae mal la señora. Bueno, déjeme, reviso su asunto, veo que si encuentro algo. En pocas palabras me dijo, bueno, ¿cuánto quieres para que le quitemos la custodia? Entonces ahí uno, el abogado, tiene que ser íntegro, ¿no? Y que sabe que con sumo respeto, no se trata de cuanto quiera, no encuentro una razón para quitarle a esta niña a su mamá. Hay muchos otros abogados allá afuera que se lo pueden hacer, pero aquí no. Claro. Entonces empiezas a hacer una fama, empiezas a hacer un legado, ¿no? De cambiar el status quo y que me atrevo a decir que en muchas profesiones está, que muchas generaciones que van saliendo tienen que enfrentarse a un status quo y hay que romperlo porque nosotros somos los profesionistas que al día de mañana vamos a ser los grandes y otros vendrán y seguirán el legado, ¿no? Que es difícil, a fin de cuentas, en cualquier profesión. No es difícil. A mí me tocó, por ejemplo, en mi profesión, soy diseñador gráfico, y en esta agencia de publicidad donde yo estaba trabajando, te cuento así breve,
me tocó atender a una persona que se dedicaba al entretenimiento para adultos. Oh, Entonces, pues a fin de cuentas te está comprando un servicio. ajá. Entonces me decía, quiero estas imágenes con estas fotos y quiero que me edites este video. Y obviamente era video de contenido para adultos, o sea, totalmente explícito. Y me dice, ¿cuánto cobra? La pregunta de entrada fue, ¿cuánto me cobran por editarme un video así, así, así? Yo no sabía a qué se dedicaba. Claro. Exacto, entonces le di los presupuestos y ya luego me dijo, mira, esto es así, así, contenido explícito para adultos y para personas de alto criterio. Te- Sí, me ofreció 50,000 pesos para editar el video. Wow. Le dije que no. ¿Te lo duplico? No. ¿Te lo triplico? No. Con todo respeto, discúlpeme, pero ese tipo de trabajos no lo hago. Claro. Suena tentador en un principio, sobre todo cuando dices, oye, ese dinero lo podría utilizar para X, Y o Z, pero creo que a fin de cuentas, como tú dices, la integridad debe Claro. de priorizar sobre todas las cosas, ¿no? Sí, por supuesto. Este ejemplo que acabas de dar es una situación que quizás muchos en sus profesiones están viviendo y que aquí es donde uno tiene que pensar qué es lo que gana más, ¿gana la integridad o gana el dinero? Y creo que no hay nada mejor que comer un pan, pero con cuestión dinero honesto, que una casa llena de manjares, pero que sea de dinero deshonesto, ¿no? Y hablando un poquito de esto de la honestidad, deshonestidad, cuando se trata de temas muy delicados, como el que hiciste en la CNDH, hay muchas dependencias involucradas en temas donde no se puede prácticamente, no sé si te tocó vivir que hay un límite donde ya no podías pasar porque tal persona o tal dependencia estaba bloqueando el tema. Sí, fíjate que me tocó tanto en el despacho como también me tocó en CNDH. En CNDH fue quizás la manera más visible. Em, es enfrentarse, sobre todo este tema, es enfrentarse contra un delito transnacional, o sea, es un delito internacional. Están involucradas mafias internacionales. Es el tercer delito más redituable después del narcotráfico, el tráfico de armas. Según la ONU, genera 150,000 millones de dólares anuales. 99,000 millones son generados por la explotación de niñas, mujeres y adolescentes, explotación sexual. Entonces es un monstruo. Algo que nos topamos fue darnos cuenta que sin la corrupción, la trata no puede existir. En gran medida, la trata es posible gracias a la corrupción. Nos tocó emitir, o en su momento la CNDH emitió recomendaciones en contra de migración, que a sabiendas precisamente que venían a nuestro país víctimas en esta ruta de la trata, pues formaban parte del esquema porque en complicidad, en corrupción, pues hacían las entradas de las víctimas y pues bueno, retenían pasaportes y muchas cosas ahí que realizan los tratantes, pero sí, nos tocó ver mucho esa parte y también nos tocó ver un poquito la ficción, en el sentido de que había ciertas autoridades con las que había una situación de que con esas autoridades no se podía meter, ¿no? Entonces, la razón de ser en este caso de la comisión, pues perdía un poquito su valor porque pareciera ser que había ciertas cuestiones que no había que tocar, ¿no? Cuando la CNDH está para eso. Hoy en día, Israel, y aprovecho para hacer el comercial, se busca quitar la pequeña fuerza, el pequeño contrapeso que tiene la CNDH a través de algunas reformas que se plantean y que como ciudadanos tenemos que estar muy atentos porque en muchas ocasiones la CNDH es el último bastión de esperanza que puede tener la persona. Nos llegaban casos de que venían ya de 50 autoridades, de un chorro de problemas, bloqueos, no. Y CNDH pues siempre ha sido ese bastión de esperanza, ¿no? Entonces, eso fue mi experiencia en CNDH. Aquí en el despacho me tocó ver un asunto de primera mano contra una supuesta financiera, constructora, de estos créditos al por mayor, ¿no? ¿Quieres 100,000 pesos? Te los doy, pero me tienes que pagar 10,000 pesos. Y eran fraudes
horribles. O sea, en el despacho tuve como 15 casos de esos donde la gente, pues, por querer capitalizarse, por querer tener quizás un ingreso extra o cubrir ciertas deudas, se terminaban endeudando, terminaban quitándole sus tarjetas, haciendo uso de las tarjetas indiscriminado. Y cuando empezamos a llevar el asunto, pues empezamos a escalar, hasta que nos dimos cuenta que había un senador de la República detrás de este esquema de fraudes. Y llega el momento en que uno tiene que calcular las fuerzas, ¿no? Claro. Tiene que ser honesto y decir, ¿sabe qué? Llega, lo que te decía, llegamos a este tope, ¿no? Hicimos todo lo que se tenía que hacer. Gracias a Dios la empresa ya no está. Son ese tipo de fraudes donde saben que hay un tope, ¿no? Monetario, Claro. que cuando cumple el tope, vámonos, porque si no, pues se mete, ¿no? Entonces, la verdad es que hay que calcular siempre ese tipo de situaciones. Sí, se te ha tocado decirle, ¿sabe qué? Aunque tú tienes toda la ventaja en papel, no lo vas a ganar. ¿Te ha tocado ese tipo de casos? Fíjate que como tal, así de que no se va a ganar, no me ha tocado decirle propiamente. Sí me ha tocado decirles que pues en la sentencia está, ¿no? Ganamos, pero ya en la vida real hacerlo efectivo es bien complicado. Tuve el caso contra una empresa un despido, y le ganamos. O sea, de verdad en la lona, una batalla de años, y de repente se nos van. Ya para ejecutar, ya para embargar, desaparecieron. Y pues fue con el cliente mismo lo entendió y dijo, no, pues yo sé que ustedes hicieron bien su trabajo, solamente que estos cuates se fueron. Entonces son a veces donde el derecho llega hasta cierto tope y donde el cumplimiento quizás de las sentencias pues ya no se puede dar. Claro. Quiero que me cuentes un poquito de tu trabajo. ¿Cuál fue el caso más complejo y difícil ahí en la CNDH? Fíjate que fue un caso que leí, que se resolvió en su momento. Llegando yo los primeros días en la oficina, lo primero que hice fue verificar qué es lo que ya había hecho CNDH, porque uno lo sabe, obviamente, pero no es lo mismo verlo a primera mano en el expediente, ¿no? El caso es un caso muy sonado, caso Mamarrosa se llama, Ok, donde una supuesta mujer que tenía refugios para niños chiquitos, eran orfanatos en realidad, pues la investigación arrojó, debido a quejas vecinales, pues que los niños vivían en condiciones infrahumanas. Las fotografías que se ven en el expediente, que son solamente de acceso privado, pues sí fue un momento de decir, Dios mío, ¿hasta dónde llega la maldad del ser humano, no? La verdad sí fue un caso muy duro, fue de los que yo vi que dije, Dios mío. Y también ver otro de explotación sexual muy fuerte en alguna zona del país que omito, pero donde además de la complicidad de ciertas autoridades, Isra, ya era una situación demasiado perversa, ¿no? Ya no era la clásica explotación sexual, sino que ya iba más allá de cuestiones ya de perversidades, de fetiches, etcétera, ¿no? Entonces, son quizás esos momentos donde uno como servidor público en su momento tuve que, pues, recurrir a Dios, ¿no? Y decirle, Dios mío, ayúdame, porque enfrentarse ante estos monstruos, pues vaya, no es cualquier cosa, ¿no? ¿te tocó dar en algún momento, estando en esta dependencia, platicar con algún familiar de las víctimas y decir, encontramos a su familiar, pero está privado de la libertad, o encontramos sus restos, algo como eso? Pues fíjate que gracias a Dios no, y digo, ¿por qué gracias a Dios no? Mis respetos para todas aquellas personas que ejercen esa comunicación. Creo que se tiene que ser muy fuerte, tener los nervios de acero. Y en realidad la zona donde yo estaba, la adscripción, o más bien la dirección que yo llevaba, era una dirección de capacitación. Entonces mi contacto era más con las autoridades, los casos un poco más desde un punto de vista quizás a nivel mesa, ¿no? Pero los visitadores que estaban a cargo de la dirección, pues sí, nos platicaban cosas tremendas de que había que decirle a la gente, ¿no? Hay una visitaduría especializada para personas desaparecidas. Entonces, lo que sí me tocó fue un caso donde gracias a una publicidad que se puso en los baños de los aeropuertos, si tú antes estaba en el aeropuerto de la Ciudad de México, los carteles de la trata, ¿no? Y había mucha publicidad de eso.
nos tocó ver un asunto, es de dominio público, donde una persona rescata a una chica, me parece ser que era venezolana, un cliente, fíjate, un cliente rescata a una chica venezolana después de haber interactuado con ella. La chica le explica que está privada de su libertad, que tiene a su familia, que le retuvieron el pasaporte, etcétera. Y este señor se acuerda que la CNDH atendía esos casos por una publicidad que había visto. Entonces el señor la lleva, la deja a las 3 de la mañana en la puerta de la CNDH y por miedo se va. Entonces los vigilantes hablan a los que estaban de guardia y pues nos dicen, ¿no? ¿Sabe qué? Acaba de llegar esta situación, ¿qué hacemos? Y pues inmediatamente correr a atender a esta mujer. Gracias a Dios se logró su repatriación me parece que era Venezuela. Y fue un caso lindo, porque, digo lindo entre comillas, porque gracias a una publicidad, o sea, ni siquiera, vaya, en el momento, ¿no? Fue una publicidad que él vio, que dijo, yo me acuerdo que la CNDH atendía este tipo de casos, ¿no? Y la logró rescatar y ahí fue un caso de éxito. Qué bueno que de hecho, ahora que recuerdo, ya no he visto tanto comercial, tanta publicidad como antes sobre estos temas, que creo que es triste y es desafortunado, ¿no? Demasiado triste, Isra. Es parte también de una dirección incomprendida del tema. Creo que si algo se debe de generar en el discurso público, son este tipo de temas, a través de campañas de publicidad, a través de spots, a través de lo que sea, porque la gente necesita conocer que el problema existe real, ¿no? Que nos puede pasar a todos, Isra. Nos puede pasar a cualquier persona, ¿eh? O sea, no, y si algo la trata, no distingues ni el color, ni la raza, ni el sexo, ni la edad, ni la condición socioeconómica, nada. Todos podemos ser en algún momento víctimas. Entonces, la verdad es muy triste, muy lamentable. Se frenaron muchas cosas cuando yo estaba, por un tema de una austeridad incomprendida, porque esa es la realidad. Cuando son temas de prevención no hay austeridad que deba de valer. Pero bueno, sabemos que esperemos que primeramente Dios la CNDH pueda retomar su rumbo. Cambiando un poquito de tema, ¿qué considerarías, o no sé si te ha pasado a ti, alguna historia que tengas sabes que esto no lo debí haber hecho de esta forma, me equivoqué, ya sea ayudando a un cliente, digo, porque a todos nos suele pasar, nada más que desafortunadamente yo escuché esta frase que decían, el carpintero tapa su error con más madera, pero un médico tapa su error con tierra, ¿no? Entonces digo, es delicado, hay ciertos, pero a ti te ha tocado, por ejemplo, sabes que en esto me equivoqué, estos fueron mis errores de novato, ¿qué nos podrías decir? Porque las personas que recién gradúan o van a ejercer en algún momento les va a tocar pasar por algo así y pues para que no les dé pánico, ¿no? En este momento. Claro. Fíjate, me vienen a la mente 2 errores de novato que tuve. El primero, yo recuerdo mucho en un caso, digo, no, tampoco era tan trascendental, pero quizás para la persona sí. Olvidé anexar un documento que era importantísimo para la demanda, ¿no? Entonces, según yo ya estaba, todo bien, presento y me la rechazan. Entonces, para la persona fue muy fuerte. Me explico cómo explicarle que por un error de un servidor, pues se rechazó la demanda y se perdió tiempo y etcétera, ¿no? Y bueno, en ese caso la verdad es que sí fue un error de novato, y donde esos errores, yo siempre pienso que hay de dos frente al error. Número 1, o te quedas en el error y nunca pasas, o capitalizas ese error para ir creciendo. Eso creo que son 2 mentalidades que podemos tener frente a los errores. Y el segundo error me pasó, la profesión del derecho, al igual que creo que el médico, nunca dejas de estudiar eso. El del abogado tiene que tener este hábito de estudio, de constante actualización. Me pasó que a nivel república se había aprobado en la Ciudad de México el divorcio express, que antes era, no te doy el divorcio en las novelas, no te firmo el divorcio, ¿no? Era como, no me firma el divorcio, ¿no? Eso ya actualmente no existe, quieras o no, la autoridad tiene todas las facultades para divorciarte. Pero en Puebla todavía no estaba aprobado, según yo. Entonces me aventé una demanda de este vuelo con unos argumentos y que por el territorio y que todos somos mexicanos y que,
Vaya, parecía Isra así, una super sentencia de un super juez, ¿no? Un Harvey Specter. O Harvey Specter, exactamente. Yo así sacando toda la artillería que tenía en ese entonces, ¿no? Entonces yo vivimos aquí en Puebla, muy salsas, voy y la presento. Y muy chistoso me contesta el juez, todavía me acuerdo de cómo lo mencionó. Y puso, dígase al abogado que el divorcio incausado está aprobado desde el año fulano de tal, desde tal fecha, y que me pone en el escrito, que me pone el acuerdo donde venía la aprobación del divorcio incausado. Lo único que tiene que solicitar es el divorcio. Híjole, qué quemada, Isra. Quemada del tamaño del mundo, porque yo decía, entre más argumento le dé, pues me tiene que dar la razón, porque el divorcio aquí todavía no estaba aprobado. ¿Pero cuál? Ya tenía un año en ese entonces aprobado, y por no actualizarse, por no investigar antes del tema, quizás a veces se piensa que en las consultas, por ejemplo, el abogado tiene que saberlo todo, y no es así. Es válido decirle con el cliente, mire, esta parte, déjeme la reviso, la checo, la estudio y le comento, ¿no? Eso lo aprendí gracias a esta situación, ¿no? Pero así, digo, hay muchas anécdotas que uno va capitalizando y que ahora se convierten en procesos, ¿no? Hoy aquí en el despacho se sabe que no sale ni un solo escrito si no se revisa previamente, ¿no? Por lo mismo. Entonces son cositas que uno va mediando. Claro, yo tengo un hermano que es médico y él me comentaba, como tú decías, como tanto la abogacía como la medicina, como que son cosas que se parecen en cuanto a ejercer la profesión. Y él me decía exactamente lo mismo, que él debe de mantenerse preparado todo el tiempo porque un cliente, o en este caso un paciente, no puede saber más que tú en cuanto a... Hay pacientes que digan, quiero esto porque lo vi ayer en TikTok, ¿no? Y me dijeron que es bien fácil. Entonces tú tienes que, si no desconoces, decirle, lo vamos a platicar, lo vamos a investigar, o decirle, ¿sabe que esto solamente en Estados Unidos o solamente en tal lugar? Claro. Y cuesta tanto, ¿no? ¿Cómo capitalizas tú como abogado? Mencionabas hace rato de tus errores. ¿Cómo los capitalizas? Yo creo que la mejor forma de capitalizar un error es entender el error. Si uno entiende dónde estuvo el error, si uno es humilde en decir la verdad, la equivocación fue esta, no presté atención, no lo leí, no lo estudié, no verifiqué antes, es una manera primaria de empezar a corregir el error. La segunda es tener muy claro el error, porque si uno tiene claro, ya no se vuelve a repetir, ¿no? Y quizás la tercera es, antes de cualquier situación, antes de cualquier cosa, darle un sistema de revisión a todo lo que se va a hacer. Si ya preparé el guión, si ya preparé el escrito, si ya hice esto, pues lo vuelvo a revisar tantas veces sea necesario. A veces pasa por la premura del tiempo, etcétera, que pues ya uno pues ya está acostumbrado a hacerlo rápido, ¿no? Pero la verdad es que la mejor forma de capitalizarlo es conocer el error y obviamente no repetirlo. Claro. Ya vamos terminando. De verdad que ha sido una charla bastante agradable, amena, interesante y enriquecedora. Para ir terminando, me dices que ahora en México también se ejecutan o se aplican los juicios orales. Es correcto. En estos casos, ¿cómo hablas? ¿Cómo te preparas? ¿Cómo te preparas tu lenguaje corporal, tu vocabulario para convencer cuando estás en una audiencia o en un juicio? Sí. Mira, yo creo que la mejor manera de convencer es a través de un argumento bien reforzado. El tener un buen argumento lo que provoca es que te da tranquilidad para dedicarte a pensar otro tipo de cosas. Yo puedo ser excelente en la oratoria, puedo ser muy bueno en mi comunicación no verbal, pero si en mi oratoria o en mi comunicación no verbal estoy diciendo, deme la razón porque pobrecita la persona, mire cómo está aquí al lado, llorando por sus hijos, no es un argumento contundente. Pero si yo pongo un buen argumento sólido, más una buena oratoria, más una buena comunicación no verbal, mira, salieron ahí los globitos, perdón, o esa triada, y lo explicaba yo apenas en una especialidad que estamos dando clases, lo que provocas es el convencimiento. Entonces, un buen abogado debe tener estas tres áreas bien reforzadas. Y respecto a lo demás que comentábamos, bueno, tener una buena oratoria actualmente es fundamental.
De verdad que a veces cuando llegan a demandar a nuestros clientes y nos ponen el disco de la audiencia, luego te das cuenta quién es un buen abogado en oratoria y quién no. Abogados que se la pasan leyendo ahí en la audiencia, pues no vas a eso, ¿no? Vas a Claro. explicar el por qué, ¿no? Entonces, una buena preparación, una buena oratoria y también la comunicación no verbal. Hoy en día, por desgracia, está un poco cerrado. Los juicios en México son igual el mismo esquema americano, nada más que no hay jurado. Y en la parte del no tener jurado no te permite deambular por la sala, explayarte, etcétera. Lo más que podemos hacer es ponernos de pie, y hay algunos jueces que no les gusta. Pero cuando doy alegatos, que es la parte donde se ven en las películas o en Suits, ¿no? Donde estás convenciendo, pues sí vale la pena utilizar ademanes, ejemplificar, inclusive reutilizar recursos visuales, porque eso puede captar la atención del juzgador, de que este no es el clásico alegato X, ¿no? Sino que ya va con una carga de convencimiento. Y ahí, por ejemplo, en tu discurso, en tu oratoria, ¿manejas silencios, manejas pausas, manejas volumen de voz? ¿Cómo lo aplicas? Y yo en lo general tengo una estrategia aprendida de un gran maestro, le mando un abrazo, el doctor Edmundo Ramsés, penalista. Nos preparó en un tiempo para competir en juicios orales, ganamos algunas competencias con él. Yo empiezo con una frase de inicio, ¿no? Una frase que resume quizás el caso que estoy presentando. Hago modulaciones de voz, hago énfasis obviamente en los puntos que quiero destacar, señalamientos, ¿no? La utilización del lenguaje no verbal y también las pausas. Las pausas llegan a ser quizás la forma de regresar la atención, ¿no? Digo, imagínate, los jueces desde las 8 de la mañana hasta las 3, 4 o 5 de la tarde están escucha. Entonces hemos aprendido también a ser efectivos, ¿no? No darle tantas vueltas al asunto porque si no se pierde la atención. Entonces ya dependerá mucho de la materia, del tipo de juez, de lo que se esté realizando y la forma de la estructura de la oratoria. Ok, correcto. Pues llegamos a la parte final. Consejos finales para las personas que están involucrados en este tema, que son abogados o que van a ejercer como abogados, que están terminando su carrera. ¿Qué consejos les darías de manera general para prepararse en habilidades blandas? Claro. Lo primero que yo les diría es estudiar. Es imprescindible. Dedica un día quizás de la semana a actualizarte, estudiar, a verificar, reverificar los temas. Yo, por ejemplo, aquí en el despacho tenemos todos los viernes, se nos envían las jurisprudencias y estudiamos las jurisprudencias para saber la actualización del derecho. Número 2, preparar el caso con tiempo. Algo que es un área de oportunidad todavía en algunos lugares es el tiempo de preparación de los asuntos, ¿no? Entre más preparado estés, más supuestos puedes abarcar. Y número 3, el tener confianza. El sí apelar quizás, bueno, en mi punto particular de vista, yo siempre apelo a Dios, busco de Dios para todos mis asuntos y Él me da esa confianza y mostrar esa confianza tanto en el juicio, con la autoridad y con el cliente. Los abogados, Isra, para ir cerrando, a veces tenemos que litigar contra 3 personas, la contraparte, contra el juzgador y aparte a veces contra tu cliente, que no entiende quizás la situación, pero hay que explicarle, hay que convencerlo. Entonces, es una labor de convencimiento de 24/7, me atrevo a decir. Me imagino que sí. ¿Y al cliente, qué consejo le darías para, no sé, qué preguntas tendría que hacerle a su abogado, cómo tendría que hablar con su abogado? Sí. Yo lo que les diría a los clientes es, número 1, sean 100% honestos. Yo a mis clientes de broma les digo, mire, si usted es cómplice de, por decirte, del Chapo, prefiero que me lo diga ahorita, ¿no? Porque si eso yo lo descubro después, pues lo que va a provocar es un problema, ¿no? Entonces, la honestidad en todos los asuntos tiene que estar de frente, ¿no? Número 2, llevar ya una historia preparada. Es decir, a veces los clientes te empiezan a contar, era el año de 1983 cuando mi abuelita, y oiga, y al final me ha tocado decir, ¿y usted qué quiere? No, pues yo nada más venía a ver ¿qué se necesita para divorciarse? Ah, bueno, ¿sí me explico? Entonces, entre más efectivos seamos en la comunicación, preparar bien las preguntas. Tengo algunos clientes muy buenos que vienen con su libretita, oiga, yo le quería preguntar esto. Entonces, entre más honestos, mejor preparación previa también, ayudará a que sea más efectiva la comunicación con su abogado.
Correcto. Y por último, perdón, Isra, por último, Adelante. a todas las personas que nos escuchen, los abogados tenemos la obligación de darles documentos, de entregarles tanto la información de las audiencias como darle seguimiento a sus casos. Hemos tenido muchos casos aquí en el despacho donde, por desgracia, algunos colegas no dan estas informaciones y pues la gente viene en blanco, ¿no? Entonces, exíjalo. Usted está pagando el servicio y tiene derecho a exigir eso. Correcto. ¿Algo más que quieras añadir? No, simplemente pues agradecerte, mi querido Isra, gracias por tu tiempo, un placer estar en tu podcast y decirles que hay una frase milenial que a mí me encanta, que es: no tuerzas el derecho, no hagas excepción de personas, no tomes soborno porque el soborno ciega la vista de los justos y la justicia sigue porque si sigues la justicia heredas bendiciones celestiales. Es un versículo que a mí me fascina y aplica para cualquier abogado. Excelente, maestro Oscar. Me dio mucho gusto tenerlo aquí en el podcast. Nuevamente voy a agregar sus redes sociales aquí en el enlace en la descripción para que puedan contactarlo. Que usted en sí, su especialidad es en lo familiar. Derechos humanos es mi especialidad. Me he desarrollado más en el ámbito familiar, en el ámbito mercantil y laboral. Ok, pues ahí está para quienes necesiten. Ahí pueden contactar al maestro Oscar Salomón. Muchas gracias por haber estado con nosotros en el podcast. Un placer, Isra. Un placer. Gracias por escucharme. Yo soy Israel Cruz. Chao.